Señor presidente, señores senadores, bueno, mi intención era en el tiempo de los homenajes hacer un homenaje y una reivindicación a una gran mayoría del pueblo salteño que salió en el día de ayer a manifestar su firme decisión de defender la universidad pública y gratuita en la Argentina. Enterado y consensuado este proyecto, que lo firmamos la mayoría de los senadores, vi pertinente que hacer este homenaje en el tratamiento del proyecto. Por eso voy a acompañar el proyecto no solo con mi firma, sino con este concepto que tengo del día de ayer, ¿no? El día de ayer en todo el país, miles, más de 1 millón, según dicen algunos comunicadores, de argentinos le mostraron al señor presidente que hay temas que nos tienen en un concepto de unidad a los argentinos. Y la defensa de la universidad pública es uno de los temas trascendentes que ya ha demostrado el pueblo argentino quiere defender. En la primera marcha, columnas impresionantes en cada una de las provincias, en la provincia de Salta también, y también se veía cómo gente muy de avanzada edad, que estaban asentadas a veces en sus bastones, en sus trípodes, en su familia, en su silla de ruedas, clamaban para que defendamos la universidad pública, para que sus nietos pudieran estudiar ahí. La marcha de ayer ya tenía este punto común de defender la universidad pública, pero a la vez de decirle al presidente que una mayoría de argentinos no está de acuerdo con que él vete la ley de financiamiento aprobada por el Congreso Nacional, que es una ley que no ponía en riesgo en nada el equilibrio fiscal tan anhelado por él, para nada. Solamente consolidaba un financiamiento para las universidades de todo el país. Y la marcha de ayer también le pedía al presidente que en el presupuesto enviado para el año 2025 estuviera el financiamiento adecuado y necesario para que las universidades nacionales, públicas y gratuitas, puedan seguir manteniendo esa calidad de excelencia que no solo reconocen los argentinos, sino distintos países del mundo y distintas universidades del mundo. Muestran como ejemplo de calidad educativa a la Universidad Nacional Argentina. Pero no solo porque lo digan, sino porque tenemos premios Nobel, porque tenemos científicos, porque tenemos profesionales en distintas partes del mundo siendo ejes de grandes desarrollos y de grandes emprendimientos, salidos de la universidad pública. Y esto es algo que conquistó el pueblo argentino por muchos años y lo siente como propio. Y cuando nosotros hablamos de defender la universidad para que los hijos de los trabajadores puedan ser profesionales, estamos hablando de una parte que es la parcialidad que tiene como derecho una familia a evolucionar a través de la educación y de la formación. Pero cuando esas universidades forman buenos profesionales, también se ven beneficiados aquellos que tal vez no necesitaron de la universidad pública. También se ven beneficiados aquellos que tal vez quisieron ir a universidades privadas o ir a estudiar a otros países. Porque cuando tenemos una sociedad con mayor profesionalismo, con mayor formación, con diversidad de profesiones, el conjunto de la sociedad se ve beneficiado. Y esto es lo que ha manifestado el pueblo argentino. En la primera marcha yo vi cómo la gente con fervor salía a decir vamos a defender la universidad. Cómo con lágrimas en los ojos los mayores mostraban ese sentimiento de valoración a la universidad.
El presidente todavía era más nuevo, tenía pocos meses en el gobierno. Y la gente marchó creyendo que ese presidente los iba a escuchar, que era un presidente capaz de entender el sentimiento de un pueblo y la decisión de un pueblo. Se jactó de la marcha, él y sus alcahuetes, la menoscabaron, fueron peyorativos con la misma. Pero bueno, el pueblo había manifestado la decisión, la muestra, mejor dicho, había manifestado esa muestra de valoración y de defensa de la universidad. Pero este tema ya fue más puntual. Sin embargo, miles de argentinos marchaban, pero había tristeza en esa marcha, porque ya sabían que un presidente que desde mi punto de vista es incapaz, no tiene nada de conocimiento de lo que es administrar nada, menos un Estado, y cero empatía, y cero sensibilidad, y cero patriotismo, tenía la decisión tomada del veto. Se marchaba para ver si se podía hacer reflexionar, pero la gente mientras marchaba estaba convencida que el veto igual iba a venir. Y el veto vino, bien terminó la marcha, como una muestra de bravuconada, con una muestra de necedad tremenda, como el que a mí no me importa nada, decía Milei. Y es verdad, no le importa nada porque no tiene nada para perder si no era nada. Era un nada y un nadie que llegó a presidente y no le importa que el Estado se destruya, que la sociedad pierda derecho y que nuestras universidades pierdan esa calidad que tenían y muchas de ellas desaparezcan. La respuesta de él fue el veto. Pero no quiero dejar pasar aquellos periodistas que ellos solos se dicen probos, se dicen objetivos, se dicen calificados, intelectuales e inteligentes. Una soberbia y un orgullo tienen los malnacidos, porque son malnacidos, la verdad, porque empezaron a decir que esta era una marcha política. ¿Y cuál era el argumento para decir que era una marcha política? Que lo habían visto en la marcha a Massa, que lo habían visto a Larreta, que hasta hace poco era su ídolo, que habían visto a algunos sectores gremiales, dirigentes gremiales, que habían visto a algunos dirigentes sociales, que habían visto a algunos diputados o senadores nacionales en la marcha en Buenos Aires, algunos legisladores provinciales en las distintas provincias. Entonces era una marcha política. ¿Qué le enseñaron en las universidades que fueron ellos? Si fueron a la pública, a ellos parece que la sapiencia y la calidad educativa que tiene la universidad pública a ellos no le entró. Porque ¿cómo no va a ser una marcha política la decisión de un pueblo de defender un estilo de vida para la formación? Porque eso es un estilo de vida de cómo formar a nuestro pueblo a través de una educación universitaria de calidad y gratuita. Política es la decisión de un pueblo. Y si es una decisión política, tienen que participar la mayor cantidad de ciudadanos que acompañen esa voluntad. Y legisladores provinciales y legisladores nacionales y funcionarios. Cuando la acompañan a la marcha, no es que la están politizando, están acompañando lo que es el sentir de una mayoría de argentinos, pero la quisieron empezar a menoscabar para darle validez al veto. Primero quisieron hacer que la gente no vaya a la marcha, diciendo que las universidades no rendían cuenta, que no eran transparentes, que mantenían vago, y la montonera de porquerías que dijeron de nuestras excelentes universidades. Pero como le falló, la gente salió multitudinariamente. Ahora es política, porque Cristina salió a un balcón y los saludó a los que marchaban, porque Juan, Pedro, Diego iban en la marcha. Es una marcha política, claro que es política, y es una marcha política que le está diciendo al presidente que hay algunas cosas que no se la van a dejar pasar, y buscar destruir la educación pública y gratuita no se la van a dejar pasar. Así que obsecuentes lacayos, dejen de querer seguir distorsionando
las realidades. La marcha es política, como toda acción del gobierno, de las instituciones del Estado. Son decisiones que tienen que ver con la política. La Corte toma decisiones políticas que tienen que ver con el marco de la justicia y con lo que la Constitución les permita, pero son decisiones políticas. El Poder Legislativo toma decisiones políticas cuando sanciona leyes o actúa en el marco de lo que le atribuye su Constitución. Y el Poder Ejecutivo también. Pero ¿saben una cosa? Una madre y un padre se da una política para poder desarrollar su familia. Se da una política. Porque no es política partidaria, es política, es una política a llevar adelante. Y el defender la universidad pública es una política. Entonces no podemos dejar que nos la mancillen. Por eso yo digo, bienvenidos los periodistas probos basados en la obsecuencia y en la alcahuetería, porque eso es lo que son. Se la dan de objetivo y son simplemente unos alcahuetes. Pero bienvenidos, porque es bueno que la sociedad pueda escucharlo y tenga que racionalizar y saber por qué están diciendo tal o cual cosa. Bienvenidos a aquellos periodistas que se dicen militantes y que desde un sentido de pertenencia te dicen su punto de vista. Te dicen, yo soy perteneciente a esta ideología, a este partido, a esta concepción ideológica y desde aquí le hablo. También bienvenido, pero son más auténticos, son más transparentes, te dicen desde qué lugar hablan. No se hacen los probos, los pulcros, los impolutos y solamente son unos vendepatria. Hablando a favor de la patria y hablando a favor de la República y de las instituciones, solamente son unos alcahuetes vendepatria. Así de clarito lo quiero decir. Así de clarito, porque no podemos dejar que nos mancillen a un pueblo que sale a la calle a fijar posiciones en paz, en un marco de tranquilidad. Cuando pasábamos por aquí, por frente de la legislatura, en la calle Leguizamón y Mitre, cuando pasaba la marcha, había un joven grandote, con un buen porte, bien entrenado y bien comido, se lo veía, en una moto importante, que se sacó el casco y empezó a agredir, insultar y a provocar a los que marchaban. Él era solo. La marcha tenía detenido todo el tráfico y estaba pasando. Él solo provocaba. Miles venían marchando. Ninguno le contestó a la agresión. Porque para el pueblo salteño lo importante era defender y marcar claramente la defensa de la universidad. Y no bravuconear, ni matonear, ni enojarse con uno que matoneaba o gritaba y agredía. Lo miraron y todos pasaron. Una muestra de grandeza que también quiero resaltar, que también quiero enaltecer, porque cuando uno está masificado y ve en una marcha y alguien te agrede y vos estás defendiendo una verdad y un sentimiento, podés reaccionar mal. Pero el pueblo de Salta mostró madurez, porque muchísimos lo vieron. Y un solo policía se puso al lado para que la gente no lo vaya a agredir, o sea, no lo habría podido cuidar el policía. Lo cuidó el propio pueblo que manifestaba, porque no veníamos con violencia. No veníamos con violencia, veníamos solamente a mostrar una firme decisión basada en una firme convicción. Y este proyecto le está diciendo a los señores diputados en general, pero a los que se dicen peronistas y hicieron que nosotros lo votemos, que no vayan a acompañar el veto con su voto, porque no es el mandato que le dimos los peronistas. No es el mandato lo que le dieron los radicales. No es el mandato ni que le dieron del PRO. Porque ¿saben quién era el candidato a presidente del PRO? No sé si ya se olvidaron. Patricia Bullrich. Vayan y googleen y vean qué decía Patricia Bullrich de Milei. Bullrich decía, no hay que votarlo a Milei porque viene a privatizar las universidades, viene a desfinanciar la universidad pública, viene a atacar y a cerrar las universidades públicas y no se lo podemos permitir, y defendía la universidad pública. Y ahora, funcionaria de este gobierno, la que agrede a ancianos, la que hace que le eche gas a niños, la que no vela por la seguridad de nadie,
Tenemos un problema aquí en la frontera donde vecinos del otro país se metieron en nuestro territorio, producen y se llevan la producción hacia el otro lado. Y eso tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la Cancillería, pero también tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. No hace nada y nos viene a decir que hay una mayor seguridad en nuestro país. Que hay una mayor seguridad en nuestro país. ¿De dónde? Porque ella cree que con amedrentar, asustar y no dejar que la gente se manifieste en el marco de la Constitución, eso es darle seguridad a un pueblo, eso es buscar intimidar a un pueblo. Eso tiene que ver con el fascismo, eso tiene que ver con el totalitarismo y eso tiene que ver con aprovecharse de las armas y de la gente formada por el Estado para ir contra los propios ciudadanos. En eso parece ser que se perta en las distintas funciones, en los distintos gobiernos que ella tuvo. Entonces, me parece que estas cosas las tenemos que clarificar. Valorar y felicitar a un pueblo que marchó. Tener en claro que la educación pública va a ser defendida a rajatabla. Y este proyecto le plantea a los legisladores nacionales, fueran del partido que fueron votados porque decían defender la educación pública y gratuita, decían defender la universidad. Y ese es un mandato del electorado, no traicionen ese mandato. Ahora, aquellos pocos legisladores que sacó Milei, que ya hablaba de destruir el Estado, que ya hablaba de vender la patria, esos pocos que voten como quieran, porque ya estaban en ese sentido, pero los demás no, ni los del PRO, ni los de la Unión Cívica Radical, menos los que se dicen peronistas, podrían estar avalando el veto al desfinanciamiento de nuestras universidades. Ya se equivocaron algunos con los jubilados, ya traicionaron algunos a los jubilados. No traicionen al pueblo argentino, no traicionen su mandato y no traicionen a la educación pública, no traicionen a la Universidad Nacional Argentina. Y los salteños no traicionen a la UNSA. Este es el mensaje que quería decir en homenaje, pero visto el proyecto, afianzando mi firma en el proyecto y mi posición, dejo claro este mensaje de felicitaciones, pero también de clara conciencia a los que tienen un mandato dado por el pueblo salteño. Muchas gracias, señor presidente.